Saludos, comunidad de Shade. ¿Qué opinan de nuestros videos? Comenten aquí abajo. Su opinión es muy importante para nosotros. Les pedimos, por favor, que den like y se suscriban al canal para que podamos seguir aquí. Ahora comenzamos con 4 historias que sucedieron en San Luis Potosí. No podía dormir esa noche. El trabajo en el call center me deja agotada, y mi departamento en San Luis Potosí está lejos del bullicio, así que el silencio debería ser reparador. Tenía el celular a un lado, revisando mensajes sin prestarles mucha atención. De repente, la pantalla mostró un número desconocido, y antes de que pudiera reaccionar, sonó. Contesté con un «Hola», automático, esperando que fuera alguna publicidad o error. La voz del otro lado sonó débil, casi rota, pidiendo ayuda. Intenté ubicar quién hablaba, pero antes de poder preguntar algo, la llamada se cortó. Mi corazón dio un brinco y me quedé mirando el teléfono unos segundos, dudando si había sido real. Decidí ignorarlo, pensando que el cansancio me jugaba una mala pasada. Me recosté y traté de dormir, pero la voz seguía resonando en mi mente. A la madrugada, antes de que sonara mi alarma, el teléfono volvió a sonar. Era el mismo número. Esta vez, mi reacción fue diferente. Contesté de inmediato, intentando mantener la calma. La voz estaba más desesperada que antes, murmurando algo incomprensible, pero no logré entender ni una palabra. Volvió a cortarse de forma abrupta. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Miré la pantalla varias veces, asegurándome de que era el mismo número. No podía explicarlo. No era común recibir llamadas a esas horas, mucho menos de alguien que parecía implorar ayuda. Me levanté, abrí la ventana, intentando que el aire frío despejara mi mente. Todo parecía absurdo, pero no podía negar la inquietud que sentía. Durante el día, no dejé de pensar en la llamada. En el trabajo, mi jefe notó que estaba distraída. Intenté concentrarme en los reportes y en las llamadas de clientes, pero cada timbre de teléfono me ponía tensa. Revisé el historial, anoté el número y busqué en línea si había algún registro. Nada. Parecía un número activo, pero sin dueño. Incluso pregunté a algunos compañeros, pero nadie lo reconoció. Mientras más pensaba en ello, más sentía que había algo extraño. Esa noche, no me atrevía a dejar el celular cerca de la cama. El simple recuerdo de la voz me mantenía en alerta. La segunda noche volvió a sonar. Esta vez, temblando, respondí apenas escuché el primer timbre. La voz pedía ayuda y podía distinguir un sollozo entre las palabras. Intenté preguntar dónde estaba, cómo podía ayudar, pero de nuevo, el silencio cayó antes de que pudiera obtener una respuesta. Miré el teléfono con las manos sudadas. El número seguía apareciendo, exacto. Empecé a buscar formas de rastrearlo, recordando que no podía ignorar esto. Sin embargo, nada en línea ofrecía pistas claras. La sensación de peligro aumentaba y mi instinto me decía que esto no era un error común de teléfono. El tercer día en el trabajo, no pude concentrarme en absoluto. Mis compañeros comentaban que parecía más cansada que de costumbre. Decidí salir a caminar después del turno, tratando de despejar mi mente. Mientras caminaba por las calles de San Luis Potosí, veía la luz de las farolas y los coches pasando, pero mi cabeza volvía a la misma pregunta. ¿Quién estaba llamando? No podía dejar de recordar la voz. Era desesperada, pero extrañamente familiar, como si hubiera escuchado un eco de ella antes. La ciudad parecía tranquila, pero yo sentía que algo se acercaba. Esa noche, antes de dormir, revisé de nuevo el número. Intenté rastrearlo mediante aplicaciones de localización, pero todas daban error. Nada coincidía. Fue entonces cuando recordé un compañero del call center que mencionó, en broma, que había un empleado que murió años atrás en un robo.
No le presté atención en su momento, pero ahora, con el número que aparecía muerto, algo hizo clic en mi mente. La idea me dio miedo, pero también curiosidad. Decidí investigar más a fondo. Al día siguiente, pregunté discretamente en el trabajo sobre ese empleado. Algunos colegas mayores recordaban que sí existió alguien llamado Luis, quien falleció durante un asalto en la oficina. Su número de teléfono había quedado inactivo desde entonces. Mi estómago se revolvió. El número que me llamaba correspondía exactamente al de él. Intenté racionalizarlo, pensando en errores de la compañía de teléfonos o bromas pesadas, pero no podía encontrar una explicación lógica. Cada detalle coincidía demasiado. Esa noche, temblando, dejé el teléfono lejos de mi cama. Traté de dormir, pero escuchaba cada sonido. El viento contra la ventana, el tráfico lejano, cualquier ruido parecía amplificarse. Entonces sonó. El corazón me explotaba en el pecho. Tomé el teléfono con manos temblorosas. La voz estaba allí, apenas un susurro, pidiendo ayuda de nuevo. Intenté mantener la calma, preguntando qué necesitaba, pero como siempre, la llamada se cortó antes de que pudiera obtener una respuesta concreta. Me quedé sentada en la cama, con lágrimas en los ojos, sin entender nada. Los días siguientes se volvieron un patrón. Cada noche, el teléfono sonaba a la misma hora. Siempre la misma voz, siempre la misma desesperación. Cada vez que intentaba rastrear, el número aparecía desconectado desde hacía años. Me sentía atrapada entre la incredulidad y el miedo. Intenté incluso hablar con mis padres sobre ello, pero ellos solo me decían que probablemente era mi imaginación. Sin embargo, yo sabía que no era imaginación. Había algo real detrás de esas llamadas. Una madrugada, decidí grabar la llamada. Esperé el timbre y al contestar, la voz volvió a suplicar ayuda. Apenas logré grabar unos segundos antes de que se cortara. Escuchando la grabación después, podía distinguir claramente a Luis, el antiguo empleado, diciendo palabras que nunca entendí completamente, pero con un tono de urgencia que me helaba la sangre. Por primera vez, sentí que estaba presenciando algo que no pertenecía a este mundo. Mi miedo creció, pero también una necesidad de entender qué estaba sucediendo. Al día siguiente en el trabajo, estaba agotada. Cada timbre de teléfono me ponía alerta y sentía que todos los compañeros notaban mi tensión. Traté de concentrarme en los reportes y llamadas de clientes, pero mi mente volvía una y otra vez a la grabación. Revisé los archivos antiguos del call center, buscando cualquier referencia a Luis o al incidente, y encontré algunos comunicados internos sobre el robo en que falleció. Los detalles eran breves. Una nota de que el empleado murió durante un intento de robo y que la oficina quedó marcada por el incidente. Nada más. Esa noche decidí no contestar si el teléfono sonaba. Me senté en la sala, observando la pantalla a la espera, tratando de no sucumbir al miedo. El teléfono sonó a la misma hora, y mi mano se detuvo antes de alcanzarlo. La voz volvió a suplicar ayuda, más clara que nunca, desesperada. Sentí un nudo en el estómago. Quería gritarle que estaba allí, que podía ayudar, pero no había manera de saber cómo hacerlo. Finalmente, la llamada terminó antes de que pudiera reaccionar. Me senté en silencio, respirando hondo, incapaz de conciliar el sueño. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, pensé en llamar a la compañía telefónica. Tal vez podrían darme información sobre el número. Llamé al servicio y expliqué la situación con cuidado, esperando que me tomaran en serio. Después de unos minutos de espera, la operadora me dijo que el número estaba desconectado desde hace más de 5 años y que no había registros de actividad reciente. Intenté explicar que estaba recibiendo llamadas, pero solo me sugirió verificar si el teléfono tenía algún fallo técnico. Colgué,
frustrada y cada vez más confundida. Los días pasaron y la rutina se volvió insoportable. No podía dormir y en el trabajo cada timbre me hacía saltar. La voz de Luis se volvía más nítida en mi memoria y el miedo se mezclaba con la tristeza. Me preguntaba si había alguna forma de ayudarlo, si realmente necesitaba ayuda o si era algún eco de lo que le había ocurrido. Cada intento de buscar respuestas parecía chocar con un muro invisible. La ciudad seguía tranquila afuera, pero mi mundo se había reducido al sonido de ese teléfono. Una tarde, decidí buscar información en archivos locales de noticias sobre el robo. Encontré un pequeño artículo de archivo que mencionaba el incidente. Luis, un joven empleado del call center, murió durante un intento de asalto en la oficina y los ladrones nunca fueron atrapados. La descripción coincidía con lo que recordaba de su voz en la grabación. Sentí un escalofrío. ¿Era posible que de alguna manera estuviera intentando comunicarse conmigo desde otro lado? Todo parecía irreal, pero los hechos eran claros. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez no dudé. Contesté y dije su nombre, casi susurrando. La voz respondió con un sollozo contenido, diciendo algo que no entendí, pero que parecía indicar miedo. Intenté tranquilizarlo, preguntándole dónde estaba, qué necesitaba, pero se cortó de nuevo. Mi corazón latía tan rápido que dolía. Sabía que no era una broma, no podía serlo. Cada timbre y cada susurro me hacía sentir más cerca de algo que no entendía y al mismo tiempo más vulnerable que nunca. Pasé los días siguientes investigando el número, buscando cualquier tipo de conexión con Luis. Pregunté a antiguos empleados, revisé registros y aún así, todo indicaba que el teléfono no existía desde hacía años. La lógica no ofrecía respuestas, pero mi intuición me decía que él estaba ahí, intentando comunicarse. Esa mezcla de incredulidad y miedo me tenía al borde del agotamiento. Mi rutina en el call center se volvía mecánica, apenas reaccionando a los clientes, pensando solo en la próxima llamada. Una noche, después de varias llamadas fallidas, decidí grabar cada timbre. Al escuchar la grabación, noté algo nuevo. Detrás de la voz, un sonido leve, casi imperceptible, como pasos o susurros, algo que no estaba en las llamadas anteriores. La tensión me hizo temblar. La sensación de que alguien estaba cerca, de que no estaba sola, se volvió abrumadora. Intenté racionalizarlo, pensando que era mi imaginación, pero sabía que no era así. Había algo más. Durante el día, hablé con una amiga sobre lo que estaba pasando. Me escuchó con atención, aunque con escepticismo, y me sugirió que tal vez debía desconectar el teléfono y olvidarlo. Pero no podía. Cada vez que lo hacía, sentía un vacío extraño, como si estuviera traicionando a alguien que realmente necesitaba ayuda. Era irracional, lo sabía, pero no podía ignorarlo. La desesperación de la voz seguía resonando en mi cabeza, día y noche. Esa misma noche, el teléfono sonó otra vez. Respondí casi automáticamente y la voz estaba más clara, más angustiada. No entendía lo que decía, pero podía sentir el miedo y la urgencia en cada palabra. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Intenté calmarlo, decirle que estaba escuchando, que estaba allí. Pero como siempre, la llamada se cortó antes de que pudiera obtener cualquier indicio claro. Me quedé sola en la oscuridad, con el teléfono aún en la mano, sintiendo que algo que no comprendía estaba justo al límite de mi mundo. Al despertar, mi cuerpo estaba tenso y mis pensamientos eran un torbellino. Cada noche, las llamadas me dejaban agotada y con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. En el trabajo, los compañeros notaban mi distracción, pero no podía explicar lo que estaba ocurriendo sin que pensaran que estaba exagerando. Intenté concentrarme en los clientes,
en los números, pero siempre volvía al teléfono. Sabía que algo estaba mal y que no podía ignorarlo. Aunque no entendiera cómo un teléfono muerto seguía funcionando. Esa tarde, decidí investigar más sobre Luis. Encontré su perfil antiguo en redes sociales y algunas fotos de la oficina. Lo veía sonriente, normal, como cualquier joven que trabaja en un call center. Me dio una sensación extraña, una mezcla de tristeza y culpa. ¿Y si podía haber hecho algo para evitar su muerte? Era absurdo, pero cada detalle me hacía sentir más conectada con él. Guardé esas fotos y las miré durante horas, tratando de sentir que de alguna forma entendía lo que estaba pasando. Esa noche, escuché el timbre de mi teléfono y salté del susto. Contesté con voz temblorosa, diciendo su nombre en un susurro. La voz respondió, pero esta vez fue diferente, más clara, más cercana. Podía distinguir palabras entrecortadas, como si estuviera atrapado en algún lugar. Intenté guiarlo, preguntándole dónde estaba, qué necesitaba, pero la línea quedó muda otra vez. La sensación de impotencia era abrumadora. Me senté en la cama, respirando con dificultad, sintiendo que cada timbre podía ser su último intento de comunicarse. Los días siguientes pasaron en un estado extraño de alerta constante. Mi rutina se volvió mecánica. Trabajo, comida, investigación sobre el número y Luis, y luego esperar el timbre a medianoche. Comencé a notar detalles sutiles en mi departamento. El eco de mis pasos, sombras que parecían moverse con la luz de la calle, sonidos leves detrás de las paredes. Me decía a mí misma que era mi imaginación, que el miedo me estaba jugando una mala pasada, pero el teléfono seguía sonando cada noche. Una tarde, decidí preguntar en el call center si alguien más había experimentado cosas extrañas. Un par de compañeros mayores mencionaron incidentes menores, ruidos o sombras que desaparecían, pero nadie se atrevió a hablar de Luis directamente. La atmósfera en la oficina se volvió más densa y me sentí aislada. Era como si el pasado de ese lugar estuviera afectando mi presente. Empecé a sentir que había un límite invisible que no debía cruzar, pero no podía dejar de investigar. Esa noche, la llamada llegó de nuevo. Esta vez me atreví a grabar todo lo que decía. Podía distinguir claramente su voz pidiendo ayuda. Palabras mezcladas con sollozos. Intenté seguirle la pista, preguntándole dónde estaba, qué necesitaba, pero la línea quedó muda antes de cualquier respuesta. Mi desesperación crecía, y la sensación de que algo terrible estaba ocurriendo más cerca de mí también. El teléfono parecía latir en mi mano, como si él estuviera allí, implorando. A la mañana siguiente, revisé la grabación varias veces. Traté de analizar cada palabra, cada tono de voz. Había algo en su urgencia que me resultaba familiar, como si la voz viniera de alguien cercano, pero no podía identificar por qué. Intenté dormir durante el día, pero mi cuerpo y mi mente estaban exhaustos. Sentía que la vida normal se desvanecía a mi alrededor, reemplazada por la espera de otra llamada. La obsesión se volvía cada vez más difícil de controlar. Esa noche decidí que debía hacer algo más. Tomé notas, intenté rastrear señales, cualquier cosa que me indicara dónde estaba o qué necesitaba. El timbre del teléfono llegó puntual y contesté de inmediato. La voz estaba más intensa, más angustiada. Intenté guiarla, hablarle con calma, decirle que estaba escuchando, pero nuevamente se cortó antes de que pudiera obtener cualquier indicio claro. Sentí que estaba fallando y la culpa me aplastaba. Durante los siguientes días, la obsesión creció. Revisaba el teléfono constantemente, temiendo perder la próxima llamada. Cada timbre de un número desconocido me hacía saltar. Intenté desconectarlo, apagarlo, ignorarlo, pero la voz siempre volvía, como si supiera dónde estaba y cómo alcanzarme.
La sensación de que Luis estaba atrapado y que yo era la única que podía escucharlo se volvió abrumadora. Empecé a sentir que la realidad se deformaba, que la ciudad tranquila afuera ya no era la misma para mí. Una madrugada, la llamada llegó y respondí antes de que pudiera pensar. La voz estaba desesperada, casi gritando entre sollozos. Por un momento, creí que podía ayudarlo, que podía sacarlo de ese lugar invisible. Intenté seguir sus indicaciones, pero todo terminó en silencio otra vez. Me senté en la cama, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de lo imposible. No había manera de explicar lo que estaba ocurriendo, y sin embargo, sabía que era real. La conexión seguía ahí, invisible pero poderosa, y no tenía idea de cómo terminaría. Los días siguientes se volvieron un patrón insoportable. Cada tarde revisaba el teléfono y sentía ansiedad, anticipando la próxima llamada. Intentaba distraerme, pero nada funcionaba. La ciudad de San Luis Potosí seguía su ritmo habitual, con gente caminando por las calles y luces de tráfico, pero yo estaba atrapada en un mundo donde la voz de Luis dictaba mi realidad nocturna. Cada timbre era un recordatorio de que no podía ignorarlo, y cada silencio posterior un peso que me aplastaba. Una noche, mientras esperaba la llamada, noté un cambio en la grabación anterior. Había un ruido de fondo, un sonido casi metálico, como si algo se moviera cerca. No entendía qué podía ser, pero me dio escalofríos. La voz de Luis parecía más cerca, más desesperada. Sentí que si no actuaba, algo terrible podría pasar. Intenté seguirle la pista, hablarle con calma, decirle que estaba escuchando, pero la línea quedó muda otra vez. Esa sensación de presencia me dejó paralizada durante minutos. Esa madrugada, decidí registrar todo en un cuaderno. Cada hora, cada timbre, cada palabra entendida. Mi mano temblaba mientras escribía, y mis ojos se llenaban de lágrimas. No sabía si alguien más podría comprenderlo, si alguien más podría ayudar, pero necesitaba hacerlo. La grabadora capturaba la voz, pero yo quería algo más tangible. Cada línea en el cuaderno era un intento de poner orden en un caos invisible que me estaba consumiendo. Una tarde, revisando viejas fotos de la oficina, encontré una imagen de Luis con sus compañeros. La miré durante horas. Había algo en su mirada, algo que ahora entendía de manera extraña, miedo mezclado con urgencia. Sentí una conexión inmediata con esa imagen, como si de alguna forma él supiera que yo sería la que escucharía sus llamadas años después. La sensación era inquietante, pero también me daba la certeza de que debía seguir atenta, que no podía ignorar las señales. Esa noche, el teléfono sonó más temprano. Contesté al instante y la voz estaba inusualmente clara, más intensa. Podía distinguir palabras, frases cortas, pero nada coherente. Intenté preguntar dónde estaba, qué necesitaba, cómo podía ayudarlo, pero como siempre, la llamada terminó abruptamente. Me quedé sentada, respirando con dificultad, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza. Sabía que algo seguía ahí, más allá de lo que podía comprender, y no había manera de explicarlo. Los días pasaron, y mi vida se volvió una rutina marcada por la espera. El teléfono seguía sonando a medianoche, y yo seguía grabando, siguiendo cada palabra que podía entender. La voz de Luis, aunque incomprensible, se volvió parte de mi existencia. Intenté dormir, trabajar, distraerme, pero siempre terminaba de vuelta con el teléfono en la mano, esperando escuchar su súplica nuevamente. La ciudad afuera parecía ajena, tranquila, mientras yo vivía atrapada entre dos mundos. Una madrugada, algo cambió. La llamada duró más tiempo, y pude escuchar claramente un sollozo prolongado, acompañado de un susurro que parecía decir, «Ayúdame». Mi corazón latía con fuerza. Intenté seguirle la pista, preguntarle qué necesitaba, pero la línea quedó muda otra vez.
Esa vez sentí que su desesperación estaba más cerca que nunca, que la conexión era más intensa. El miedo se mezclaba con la necesidad de entender, de hacer algo para aliviar su angustia. Los días siguientes me hicieron cuestionar mi cordura. Cada llamada, cada sonido, cada silencio, después me hacía sentir más atrapada. No podía hablar de esto con nadie sin parecer loca. Mi rutina estaba rota, mis pensamientos centrados en Luis y en el teléfono que nunca dejaba de sonar. La sensación de peligro era constante, como si algo estuviera rondando, invisible, acechando. Intenté racionalizarlo, pero nada podía explicar lo que estaba pasando. Esa noche, la llamada fue más corta de lo habitual, pero más intensa. Pude distinguir un gracias entre los sollozos, aunque no entendí por qué o cómo. La línea quedó muda otra vez, y me senté en la oscuridad, con el teléfono en la mano, sintiendo un alivio extraño mezclado con confusión. No sabía si lo que estaba haciendo realmente ayudaba, o si simplemente era parte de algo que nunca podría comprender. La sensación de presencia se desvaneció lentamente, dejando un silencio pesado en la habitación. Al despertar, me sentí extrañamente tranquila. El teléfono no había sonado. Revisé la grabación, escuché la voz una vez más, y aunque no había respuestas claras, había algo diferente, una sensación de cierre, aunque parcial. No sabía si Luis estaba bien, si había logrado comunicarse de alguna manera, o si simplemente las llamadas habían terminado. Lo único que sabía era que algo real había ocurrido, algo que desafiaba la lógica y que mi vida ya no sería igual. El misterio seguía ahí, silencioso, dejando más preguntas que respuestas, y yo me quedé con el teléfono al lado, lista para escuchar, siempre. Trabajo como mesero en una cantina en el centro de San Luis Potosí desde hace algunos años. El lugar es antiguo, de esos con muebles de madera oscura y olor a bebida mezclado con comida grasosa. Normalmente mi turno es por la noche, así que casi siempre soy uno de los últimos en salir. Al principio no me molestaba. Incluso me parecía tranquilo quedarme allí después del movimiento, limpiando las mesas en silencio. Pero con el tiempo empecé a notar algunas cosas extrañas. Nada escandaloso, solo detalles que incomodan. Como ese cliente que aparece siempre al final, cuando ya estamos casi cerrando. Es un hombre elegante, parece estar siempre con traje, aunque no es común ver a alguien así a esa hora. Entra callado, va directo a la barra y pide un vaso de tequila. La primera vez que lo atendí pensé que era un cliente atrasado, pero luego me di cuenta de que la escena se repetía casi todas las noches. Se sienta en el mismo asiento, espera el vaso, queda mirando al frente sin decir nada, no conversa conmigo, no mira a los lados, solo está allí, inmóvil. Lo más extraño es que nunca toca la bebida. Pongo el vaso lleno frente a él y no hace nada. No lo huele, no mueve la mano. Nada. Solo lo observa, como si recordara algo. Eso me dejó intrigado, pero también era conveniente porque podía seguir cerrando cuentas sin preocuparme. Hasta que noté otro detalle. Nunca paga. No es que discuta o trate de irse corriendo, simplemente desaparece. Cuando me doy vuelta para recoger algo, de repente ya no está. Al principio pensé que era distracción mía. Tal vez me ocupaba en otras tareas y no notaba que se iba. Pero la repetición de la escena comenzó a inquietarme. Ningún cliente desaparece así, y mucho menos sin que se escuche la puerta o sus pasos. Una noche incluso comenté con el barman, que también queda hasta el final. Pero él dijo que nunca había visto a nadie así. Eso me hizo sentir aún más raro, porque para mí era imposible no notar algo tan distintivo. Siempre bien vestido y callado. Yo pensaba que quizá eran alucinaciones por el cansancio. Quien trabaja en un restaurante sabe cómo es.
Mucho ruido, mucho movimiento, calor, a veces ni tiempo para comer. La mente puede jugar malas pasadas, pero mientras más trataba de convencerme de eso, más real me parecía. Recordaba la forma de entrar, la manera de caminar, hasta el sonido de sus zapatos sobre la madera. Recordaba la expresión de su rostro, seria, sin mostrar emoción. Era difícil creer que todo fuera imaginación. Una noche decidí observarlo de cerca, sin apartar la vista. Puse el vaso de tequila frente a él y fingí acomodar botellas, pero lo miraba. Esperé unos minutos hasta que tuve que atender a otro cliente que aún terminaba su cerveza. Solo caminé unos pasos y cuando volví la vista, el hombre ya no estaba. El vaso seguía lleno, intacto, como siempre. Me recorrió un escalofrío, porque estaba seguro de que no podía haberse ido sin que yo lo notara. Le conté la historia a mi madre, en una de esas noches que llego tarde a casa. Ella cree en cosas extrañas, en historias de almas que no descansan. Dijo que quizá era un espíritu atrapado en algún hábito, alguien que frecuentaba la cantina cuando estaba vivo. Yo no quería creer, pero tampoco tenía otra explicación. Empecé a notar más detalles, la hora en que llegaba, siempre cerca de la medianoche, y como nunca interactuaba con nadie más que conmigo. Una madrugada me atreví a no servirle el tequila. Cuando pidió, le dije que la cocina ya estaba cerrada y no podía vender más. Solo me miró sin protestar y se quedó en silencio. No se levantó, no dijo nada, solo me observó. Fue de las situaciones más extrañas que he vivido. Luego de unos minutos me giré para guardar unos platos y, cuando volví a mirar, ya había desaparecido. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo, como si hubiera hecho algo mal. El punto culminante ocurrió una noche en que la cantina estaba especialmente vacía. Solo él y una pareja en una mesa. Usé el espejo grande detrás de la barra para observar sin mirar directamente. Y fue entonces que noté algo que me paralizó. La pareja tenía reflejo. Yo también, pero el hombre de traje no. El banco donde estaba sentado aparecía vacío en el espejo, aunque lo veía claramente frente a mí. Me tuve que sujetar para no dejar caer el vaso de la mano. En ese momento, todo tuvo sentido. Su desaparición rápida, el silencio, el hecho de nunca beber ni pagar. No era un cliente normal. Pero lo que más me asustó fue la naturalidad con que pedía su tequila cada noche, como un ritual. Me sentí incapaz de moverme, pero tampoco de apartar la vista. El espejo mostraba solo el asiento vacío, y aún así, él estaba allí, con la mirada fija en mí. Fue la primera vez que pensé en renunciar al trabajo. Después de esa noche, pasé varios días pensando en lo que vi. Evité mirar el espejo cuando él aparecía, pero el hábito era más fuerte. Al final del turno, siempre entraba, elegante, silencioso, pidiendo su vaso de tequila. Ahora, cada vez que colocaba la bebida frente a él, mi corazón se aceleraba. No sabía si debía hablar, confrontarlo o simplemente ignorarlo. La tensión era constante y agotadora. Una vez, casi por impulso, le pregunté en voz baja, ¿no vas a beber? Solo me miró, fijo, y movió levemente la cabeza. No dijo nada. Era como si supiera que había notado algo raro, pero no le importara. Yo no podía apartar la mirada, pero tampoco quería enfrentarlo demasiado. El silencio entre nosotros era pesado, casi palpable, y cada noche salía del trabajo con la sensación de haber visto algo que no debía. Empecé a notar patrones extraños. Siempre llegaba entre las 23:00 y 23:30, nunca antes, nunca después. Siempre se sentaba en el mismo asiento, pedía el mismo vaso, y cada vez que miraba de reojo el espejo detrás de la barra, nada, nunca tenía reflejo. La sensación que me dejaba era inquietante. Mezcla de miedo y curiosidad, sin saber qué esperar cada noche. Una noche me atreví a preguntar,
¿por qué nunca bebes? Él inclinó la cabeza ligeramente, como evaluando mi pregunta. Continué, tragando mi miedo. ¿Y por qué nunca pagas? Ningún sonido, ningún gesto que respondiera. Solo la mirada fija, intensa, que me hizo temblar. Nadie podría ignorar un cuestionamiento así y permanecer tan sereno. Comencé a notar todo a mi alrededor. El choque del vaso sobre la barra, el crujido de las sillas de madera, el tic-tac del reloj. Pero él no hacía ruido, ningún paso, ningún movimiento. Era como si el tiempo se detuviera cuando estaba allí. Podía escuchar el viento afuera, el sonido de un auto lejano, pero él permanecía absolutamente silencioso. La sensación era casi asfixiante. Una vez, mi amigo vino a visitarme. Se sentó en una mesa y empezó a conversar. Él entró como siempre y pidió su vaso. Mi amigo, sin saber nada, me miró confundido cuando notó que estaba inmóvil detrás de la barra. Intenté hacerle señales para que ignorara, pero fue inútil. Mi amigo se dio cuenta de algo extraño y, claro, en el espejo, nuevamente, no aparecía. Intenté grabar con el celular una noche, lo dejé en la barra, apuntando discretamente hacia él. Al revisar el video al día siguiente, el vaso estaba allí, él estaba allí. Pero la grabación mostraba solo el asiento vacío, sin movimiento ni presencia. Un escalofrío me recorrió. La tecnología cotidiana no registraba lo que mis ojos veían con claridad. Con el tiempo, empecé a tener miedo de ir solo al trabajo. Antes caminaba tranquilo, viendo escaparates, saludando conocidos. Después, trataba de llegar lo más tarde posible, para no cruzarme con él ni tener que enfrentarlo demasiado. Pero siempre aparecía, como si me esperara, o tal vez a algo que yo no comprendía. Una noche, mientras estaba detrás de la barra hablando con otro mesero que aún limpiaba mesas, él entró, y de repente el aire se volvió pesado, el ambiente más silencioso. Mi colega me miró confundido, pero yo no podía explicar nada. Él no aparecía en el espejo, y yo solo podía observar en silencio la misma escena de cada noche. Con eso, noté que la cantina cambiaba cuando él estaba presente. Los sonidos normales se apagaban un poco. El ambiente parecía más frío, más lento. Nunca había sentido algo así. Incluso cuando no estaba, parecía que dejaba una marca invisible en el lugar. Algo que mostraba que existía de una forma diferente. Y yo era el único capaz de notarlo. Con el tiempo, empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que se sentaba, cómo el vaso se colocaba frente a él, el silencio absoluto. Parecía que la cantina cambiaba de tono, como si el aire se volviera más denso. Ya no podía ignorarlo, y comencé a sentirme observado incluso cuando él no estaba. Era una sensación constante de que algo estaba mal, algo que no podía explicar. Una noche, decidí tocar el vaso antes de que él se levantara, con curiosidad, para sentir si había algo extraño. Apenas lo hice, un escalofrío recorrió mi brazo, pero el vaso seguía intacto, sin ninguna señal visible. Él seguía mirándome, sin expresión, y el silencio era casi ensordecedor. Fue la primera vez que sentí miedo físico, la sensación de que algo muy incorrecto estaba ocurriendo allí. Una noche, mientras acomodaba algunas botellas, sentí su presencia más intensa que nunca. Miré el espejo y otra vez no estaba, pero al girarme, sentí que su mirada me atravesaba. Mi corazón empezó a latir rápido, respiraba con dificultad. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero no lo era. Lo veía claramente, sin reflejo, y no tenía explicación. Empecé a fijarme en patrones en su mirada, gestos que pudieran indicar algo, pero él no hacía nada. Solo estaba allí, inmóvil, mirando. Parecía esperar algo, o a alguien. Yo no sabía si era a mí, al vaso de tequila o a otra cosa. Cada noche se repetía, y yo salía exhausto,
con la sensación de que algo quedaba pendiente que nadie podía resolver. Una madrugada, quise hablar con otros meseros antiguos. Pregunté si alguna vez habían notado a un cliente así. Algunos negaron, otros comentaron haber escuchado historias de extraños que aparecían al final del turno, pero nadie tenía detalles concretos. Me di cuenta de que nadie quería hablar de eso, quizá por miedo o por incredulidad. Pero yo no podía negarlo. Lo veía, se sentaba, pedía el vaso y desaparecía sin dejar rastro. Cada noche, mi miedo aumentaba. Empecé a sentir tensión incluso antes de entrar al trabajo. Cada paso por el estrecho pasillo de la entrada venía acompañado de una expectativa silenciosa. Podía aparecer en cualquier momento. Sabía que cuando lo hacía, el ambiente cambiaba, el tiempo parecía disminuir y el aire se volvía pesado. Era extraño y angustiante, pero no podía ignorarlo. Una noche, decidí acercarme más. Coloqué el vaso frente a él y lo observé, esperando cualquier gesto, cualquier señal que explicara lo que pasaba. Pero no hizo nada. Solo me miró unos segundos y sentí que esa mirada me atravesaba. No era ira, ni tristeza, ni alegría. Era como si me estuviera observando más allá de lo que podía comprender. Cuando reaccioné, él ya había desaparecido. Comencé a notar que mi vida fuera de la cantina también cambiaba. Dormía mal, siempre esperando noticias o sueños relacionados con él. Cada sombra en la calle, cada reflejo extraño, me hacía recordarlo. Era como si parte de mi mente permaneciera en la barra, esperando la próxima noche. Empecé a poner atención a cada espejo, a cada superficie reflectante, preguntándome si aparecería de nuevo. Una noche, alguien comentó sobre un cliente que aparece de la nada y desaparece sin pagar. Intenté reír, pero mi risa fue nerviosa. Relaté un poco sobre él y la persona me miró sin entender. No podía explicarlo. No era algo que se contara fácilmente. Era demasiado real para ser historia, pero imposible para tener explicación. Guardé silencio porque no había palabras que convencieran. Lo peor era que comencé a notar pequeños detalles que antes no existían. La temperatura a su alrededor parecía más fría, el aire más denso. Los sonidos de la cantina disminuían sin motivo. Todo se volvía más pesado, más lento. Nunca había sentido algo parecido. Incluso cuando no estaba, parecía que dejaba una marca invisible, indicando que existía de una forma diferente, y yo era el único que podía percibirlo. Con el tiempo, empecé a preguntarme si todo era un juego de mi mente, pero cada detalle decía lo contrario. La forma en que se sentaba, cómo el vaso se colocaba frente a él, el silencio absoluto, nada fuera de lugar. Todo parecía ensayado, aunque no hubiera lógica. Era real, pero imposible. Una presencia que existía de un modo que yo no podía comprender, y cada noche lo confirmaba. Una vez decidí anotar todo lo que pasaba: hora, gestos, posición del vaso, cada detalle de la barra y del asiento. Pensé que al organizar la información podría entenderlo, pero todo seguía igual. No se movía, no bebía, no pagaba, desaparecía. Cada anotación solo reforzaba el misterio. Lo veía claramente, pero no había forma de explicarlo. Comencé a evitar hablar de él con otros empleados porque nadie creería. La cantina tiene movimiento constante, clientes ruidosos, música, sonidos de platos y vasos. ¿Cómo explicar que alguien aparecía y no dejaba rastro, no hacía ruido, no tenía reflejo? Sería ridículo, así que aprendí a guardar silencio. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y yo vivía esa rutina sin poder cambiar nada. Una noche noté que parecía observarme más de cerca. Sutil, casi imperceptible, pero diferente. No solo miraba el vaso o la barra, era como si midiera cada uno de mis movimientos. Sentí un frío en la espalda que me acompañó varios días.
Esa presencia no era solo física. Había algo intangible que sentía de forma intensa. En otra ocasión, decidí enfrentar el espejo, con coraje, intentando aceptar el miedo. Miré de reojo y el asiento estaba vacío. Respiré hondo para no pensar en lo que no aparecía. Pero al levantar la vista, lo vi reflejado por un instante, fugaz, como si me observara a través del vidrio. Era imposible, pero juro que sucedió. Mi corazón se aceleró y tuve que sentarme unos segundos para recuperar la calma. Desde entonces, cada noche era diferente. A veces parecía más distante, otras más cercano. Nunca cambiaba su ritual del vaso de tequila, pero el ambiente se transformaba, y yo sentía que algo podía pasar en cualquier momento. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo que antes parecía normal, ahora me ponía alerta. Era vivir en dos mundos al mismo tiempo, el real y lo inexplicable. El episodio que más me marcó fue cuando intenté colocar una cámara extra, oculta, para registrar lo que ocurría. Revisé los videos al día siguiente y, una vez más, no aparecía. El vaso seguía en la barra, como si nadie lo hubiera pedido, pero yo lo había visto sentado allí. Ningún truco, ningún reflejo falso, solo él, ausente y presente a la vez. Fue imposible negarlo. A partir de entonces, trabajaba con miedo y atención constante. Cada noche se repetía, llegaba, pedía el vaso de tequila, no bebía, desaparecía sin pagar. Pero sentía que me observaba, tal vez me probaba, o simplemente repetía un hábito antiguo. No podía dejar de pensar en ello, incluso fuera de la cantina. Era como si una parte de mí permaneciera allí, esperando la próxima noche. Hoy, a veces, veo reflejos extraños en cualquier superficie cuando pienso en él. Nada concreto, solo la sensación de una presencia. Trato de convencerme de que todo fue cansancio, imaginación o estrés, pero cada detalle que recuerdo me hace dudar. Sé lo que vi, sé que estaba allí, solo que no sé qué es realmente ni por qué siempre me eligió para observar. Esa duda me persigue desde entonces, y así termina, al menos por ahora. No tengo explicación, ni sé si algún día la tendré. Él sigue apareciendo, y yo sigo sirviendo el vaso, observando e intentando comprender. Nunca bebí, nunca pagué, nunca desaparecí como él. Pero aprendí a convivir con lo inexplicable. Cada noche, al limpiar la barra, miro de reojo al espejo, con miedo y curiosidad, esperando al cliente que no debería existir y que quizá nunca se irá. Era un turno común, poco movimiento en el hospital en San Luis Potosí, esas horas en que todo parece más lento y silencioso. Estaba organizando algunos historiales cuando escuché un llamado desde una habitación del tercer piso, una que llevaba días cerrada. Me extrañó porque sabía que no había nadie internado allí. El sonido era claro, una voz femenina pidiendo ayuda, aunque no lograba entender las palabras. Mi corazón se aceleró porque, racionalmente, no debería haber nadie. Respiré hondo y traté de convencerme de que era algún error del sistema. La luz del pasillo reflejaba en las paredes blancas, dándole un aspecto fantasmagórico que aumentaba mi tensión. Caminé despacio, prestando atención a cada detalle. Las puertas automáticas del ascensor parecían más lentas de lo normal. Un escalofrío recorrió mi nuca cuando llegué frente a la habitación. Sostuve la manija, dudando unos segundos antes de abrir. Al entrar, la escena me dejó aún más confundida. La cama estaba desordenada, las sábanas parcialmente levantadas, como si alguien acabara de levantarse. Las almohadas estaban aplastadas y una silla estaba ligeramente fuera de lugar. Miré alrededor para ver si alguien había entrado sin registrarse, pero no había señales de visita ni paciente. El monitor estaba apagado, la ventana cerrada, pero aún sentía una brisa extraña en la habitación,
Intenté racionalizar, pensando que tal vez algún compañero había revisado antes, pero nada cuadraba. Tomé el teléfono para llamar a recepción y confirmar los registros de entrada, pero la línea parecía fallar. Una sensación de incomodidad se instaló en mí. El aire se sentía denso, casi sólido, y mis pasos resonaban de forma inusual. Salí rápidamente de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí, y sentí mis manos temblar. Caminé por el pasillo intentando concentrarme en mis tareas, pero el llamado seguía martillando en mi cabeza. Cada vez que pasaba por ese corredor, sentía como si una presencia me observara. Traté de convencerme de que era solo cansancio, pero el hospital estaba demasiado silencioso para ser solo eso. Algunos compañeros notaron mi inquietud, pero no dije nada por miedo a parecer paranoica. Volví a la enfermería, intentando retomar la rutina de chequear signos vitales y actualizar fichas. Sin embargo, mis ojos siempre volvían al tercer piso. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad que no podía controlar. Días después, un paciente recién internado fue colocado justamente en la habitación vacía. Un hombre de mediana edad, nervioso y cansado, con la mirada siempre cautelosa. Durante la noche, recibí la primera llamada diciendo que estaba agitado. Corrí hacia la habitación, lista para cualquier emergencia clínica, pero lo encontré sentado en la cama, mirando fijamente al pie de ella. El ambiente estaba silencioso, salvo por los sollozos bajos que intentaba contener. Le pregunté qué ocurría y, con la voz temblorosa, comenzó a describir algo que me heló la sangre. El paciente dijo que todas las noches, poco después de cerrar los ojos, aparecía una mujer vestida de blanco sentada al pie de su cama. La veía llorar, con el rostro cubierto por el cabello, y parecía no notar mi presencia. Intentaba levantarse o hablar con ella, pero sentía un peso que lo impedía. Describió cómo la tristeza era tan intensa que casi lo asfixiaba. Le pregunté si estaba soñando o delirando por la medicación, pero aseguró que no. Su expresión mostraba un verdadero pavor, no fantasía. Tomé nota en su ficha, intentando mantener la calma a pesar de mi inquietud. Algo en su relato no encajaba, y mi escepticismo comenzó a tambalear. La noche siguiente, decidí revisar la habitación más tarde, después de que los demás pacientes ya dormían. La cama estaba ordenada, pero aún sentía una presencia que no podía explicar. Puse la mano sobre la silla al lado de la cama, solo para asegurarme de que no había nadie, y un escalofrío recorrió mi espalda. Un silencio extraño llenaba la habitación, distinto del silencio habitual del hospital. La luz del pasillo apenas iluminaba la habitación, y por un instante juraría haber visto una sombra moverse en la esquina. Parpadeé, tratando de convencerme de que eran reflejos o cansancio, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Durante los días siguientes, comencé a prestar más atención a los detalles: objetos ligeramente desplazados, un leve perfume sin explicación, el frío concentrado en esa habitación. Hablé discretamente con otros enfermeros, pero nadie notaba nada extraño. Algunos se reían suavemente, sugiriendo que estaba demasiado sensible por los turnos nocturnos, pero yo sabía lo que sentía. Incluso revisé las cámaras de seguridad del pasillo y, curiosamente, solo mostraban la habitación vacía. La sensación de incomodidad se intensificaba cada vez que entraba. Algo en ese lugar parecía resistirse a cualquier explicación racional. Una noche, mientras anotaba signos vitales de otro paciente, escuché el llamado nuevamente, bajo, casi un susurro. Era la misma voz que había oído antes, difícil de entender, pero cargada de angustia. Sentí cómo se me encogía el estómago y respiré más rápido. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Mi pulso se aceleró y por un instante pensé en pedir que alguien viniera conmigo.
Respiré profundo y decidí entrar sola, sintiendo que necesitaba ver por mí misma. Al abrir la puerta, el aire parecía más denso y una tristeza me envolvió. La cama estaba levemente desordenada, como si alguien acabara de levantarse. Observé cada rincón, cada detalle de la habitación, y todo parecía normal salvo por el silencio que me envolvía de manera casi sofocante. La silla estaba en su lugar, pero parecía más cerca de la cama, como si alguien la hubiera movido. Sentí una presencia detrás de mí, una sensación de no estar sola. Una ráfaga de aire frío pasó por mi cuello, y mi mano buscó instintivamente la manija de la puerta. Respiré profundo, intentando no mostrar miedo. Recordé al paciente anterior, con sus ojos abiertos y su voz temblorosa. Todo parecía repetirse, como si la habitación guardara un patrón que yo no podía comprender. Salí de la habitación y cerré la puerta con cuidado, intentando calmar mi corazón acelerado. Volví a la enfermería, pero mis ojos seguían fijándose en el tercer piso. Intenté concentrarme en las tareas, en los signos vitales, en las fichas, pero era imposible ignorar lo que sentía. La sensación de tristeza todavía flotaba en el aire, incluso lejos de la habitación. Algunos compañeros notaron mi expresión tensa y preguntaron si estaba bien, pero solo sonreí sin decir nada. Sabía que explicar lo ocurrido sonaría extraño, casi increíble. Reflexioné sobre cómo todo había comenzado y si habría alguna lógica detrás de lo que veía y sentía. Algunos días después, mientras hacía la ronda nocturna, noté que el paciente recién internado estaba inquieto otra vez. Se sentó en la cama con los ojos muy abiertos, como si viera algo que yo no podía percibir. Le pregunté qué pasaba y comenzó a describir a la misma mujer de blanco, llorando silenciosamente al pie de su cama. Su voz temblaba y apenas podía hablar sin sollozar. Intenté tranquilizarlo, recordándole que estaba seguro y que nadie estaba allí, pero insistía en que ella no desaparecía. Respiré profundo, intentando mantener la calma, y le dije que me quedaría con él hasta que se calmara. El silencio de la habitación parecía absorber mis palabras, haciéndolo todo más pesado. Esa noche siguiente, mientras revisaba la habitación, sentí que el aire cerca de la cama se movía como una ligera brisa concentrada en ese punto. Mis ojos siguieron el movimiento y por un instante que pareció eterno, juraría haber visto el borde de un vestido blanco. Parpadeé y no había nada. El paciente dormía profundamente, pero parecía reaccionar inconscientemente a algo invisible. Mi instinto me decía que saliera, pero mi profesión me obligaba a quedarme. Me sostuvo de la mano, temblando, y murmuró: «Está llorando otra vez». A la mañana siguiente, al revisar los registros, noté que nadie podía explicar la habitación vacía. Algunos compañeros decían que era solo cansancio, que estaba imaginando cosas, pero todos sabíamos que el hospital tenía historias extrañas. Algunos hablaban de pacientes que mencionaban ruidos nocturnos o puertas que se movían solas, pero nada tan intenso como aquella habitación. Decidí anotar todo con detalle, registrando cada relato del paciente, cada sensación que yo percibía. Su ficha comenzó a parecer más un diario que un registro médico. Y cuanto más escribía, más sentía la necesidad de encontrar respuestas. Una noche, al entrar, vi la cama nuevamente con las sábanas ligeramente levantadas, aunque nadie se hubiera levantado desde mi última visita. Miré alrededor, revisando cada rincón, y sentí su presencia otra vez. La tensión recorrió todo mi cuerpo y mis manos comenzaron a sudar frío. El paciente dormía, pero parecía inquieto, con el rostro fruncido. Respiré profundo y traté de racionalizar. ¿Sería el aire, el ventilador, una corriente oculta? Pero no había ninguna explicación lógica. Durante la semana, noté ciertos patrones: el frío, el leve perfume, pequeños objetos desplazados, siempre de noche.
Comencé a evitar quedarme sola en ese pasillo, pero mi turno no me lo permitía. A veces, bastaba con pasar por el tercer piso para sentir ese peso en el aire, una tristeza invisible que penetraba la piel. Un colega comentó que había sentido algo extraño en el mismo pasillo, pero no supo explicar. Empecé a darme cuenta de que no era solo mi imaginación. En una de esas noches, escuché de nuevo un llamado bajo, casi implorante. Mi corazón se aceleró, pero decidí entrar. Abrí la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido, y respiré profundo. La cama estaba como antes, ordenada, pero había un silencio pesado. Me senté al borde de la cama, llamando al paciente, que dormía tranquilo y no percibía nada. La habitación parecía vacía, pero el aire estaba cargado de tristeza, como si algo hubiera quedado allí esperando. Me quedé unos minutos intentando entender, pero la sensación no desaparecía. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaba por alto. El tintineo de algún objeto metálico, el leve crujido de la silla, el perfume dulce que no tenía explicación. Todo parecía concentrarse en esa habitación, como si fuera un punto fijo en el tiempo. Anotaba mentalmente cada detalle, intentando hallar algún patrón. Cada noche era similar a la anterior, pero la tristeza parecía más intensa. El paciente ya no quería dormir solo y me pedía quedarme hasta que se durmiera. Yo obedecía, aunque mi cuerpo quería evitar ese cuarto. Cada paso hasta su cama era acompañado por un escalofrío que me recorría la columna. Una noche, al tomarle la temperatura, sentí de nuevo una brisa fría en mi espalda. Miré la ventana, cerrada, y la puerta, también cerrada. La habitación estaba silenciosa, pero había algo allí, pesado y triste, imposible de ignorar. Mi corazón se aceleró, pero traté de concentrarme solo en registrar los signos vitales. El paciente murmuró algo sobre no poder moverse cuando ella aparece. Respiré profundo, tratando de racionalizar, pero la sensación era tan intensa que era difícil creer en explicaciones lógicas. Durante el día, investigué discretamente el historial del hospital y de la habitación. Descubrí que años atrás, una paciente anciana había fallecido allí sola, y nadie podía explicar claramente lo sucedido. Algunos empleados más antiguos evitaban hablar del tema, pero contaban que la mujer lloraba cada noche antes de morir. Me sentí intrigada y un frío recorrió mi espalda. Todo parecía conectarse, como si la habitación guardara recuerdos. Nunca había creído en fantasmas, pero algo me decía que ese lugar no era común. Una noche, al entrar, noté que la cama estaba arrugada de forma extraña. El paciente dormía, pero sentí su cuerpo tensarse ligeramente, como si reaccionara a algo invisible. Miré a la esquina y por un instante, juraría haber sentido una mirada fría y pesada atravesándome. Respiré profundo y traté de convencerme de que era solo cansancio o reflejos de luz. Pero la tristeza era tan intensa que casi me hacía retroceder. Me senté al borde de la cama, observando la habitación, intentando hallar explicaciones. Todo parecía normal, pero sabía que no estaba sola. Con el tiempo, empecé a notar patrones de horario, siempre alrededor de las 2 de la madrugada. La sensación aumentaba. El aire se volvía más frío y la tristeza más densa. El paciente se despertaba murmurando sobre la mujer de blanco que lloraba. Prestaba atención a cada detalle, cada sonido y cada sombra. Algunas veces parecía escuchar sollozos bajos, incluso con el paciente dormido. El cansancio me consumía, pero mi curiosidad y sentido de responsabilidad me mantenían allí. Una de esas noches sentí de nuevo la brisa al pie de la cama. Miré discretamente y percibí un ligero movimiento, como si alguien se hubiera sentado por un instante. Parpadeé y no había nada. El paciente dormía profundamente, pero sentí el mismo frío que él describía.
La silla parecía inclinada de nuevo y el aire estaba cargado de tristeza. Respiré profundo, manteniendo mi mano sobre la del paciente para tranquilizarlo. Mi corazón latía acelerado, pero no había peligro físico, solo esa presencia inquietante que parecía observarlo todo en silencio. Al siguiente turno, hablé discretamente con un colega sobre mis observaciones. Confirmó haber sentido algo extraño en ese pasillo, pero no quería involucrarse. Algunos empleados más antiguos mencionaron que la habitación tenía una energía diferente, pero nadie se profundizaba en el tema. Empecé a darme cuenta de que mi propia experiencia no podía explicarse solo por cansancio. Algo en la habitación permanecía, una presencia que no parecía querer hacer daño, pero que provocaba miedo y tristeza. Una noche particularmente silenciosa, observé la habitación durante más tiempo, intentando encontrar algún patrón o señal concreta. La cama estaba ordenada, la silla en su lugar, pero el aire estaba pesado. Sentí de nuevo la presencia al pie de la cama, silenciosa y triste. El paciente dormía, pero respiraba de manera irregular. Por unos minutos permanecí inmóvil, tratando de comprender, mientras cada fibra de mi cuerpo me decía que saliera. La sensación de tristeza crecía, como si la habitación estuviera viva, cargada de recuerdos o emociones que no podíamos entender. Comencé a registrar mentalmente todo lo que ocurría: los horarios, los pequeños movimientos, el frío, el perfume, el peso en el aire. Todo parecía repetirse, reforzando la sensación de que la habitación estaba atrapada en un ciclo invisible. El paciente continuaba dormido, pero murmuraba sobre la mujer de blanco. Respiré profundo y decidí quedarme junto a él hasta el amanecer. Cada sonido del hospital se amplificaba. Cada sombra parecía moverse a mi alrededor. La presencia se hacía más intensa, pero todavía no había explicación racional. Poco a poco, noté que mi propia percepción cambiaba. Antes podía entrar en la habitación sin pensar demasiado, pero ahora sentía cada paso, cada respiración, como si algo me observara. El aire parecía tangible y el silencio absoluto amplificaba cada sonido. El paciente dormía, pero su expresión era inquieta, como si estuviera consciente de algo que yo no veía. A veces se giraba de lado murmurando sobre la mujer de blanco. Yo permanecía a su lado, intentando mantener la calma, aunque todo mi cuerpo me pedía salir corriendo. Una noche, mientras organizaba los medicamentos, percibí que la habitación estaba diferente. Las sábanas estaban ligeramente levantadas, como si alguien se hubiera sentado por segundos. Un escalofrío recorrió mi espalda y respiré profundo, intentando racionalizar. El paciente dormía, pero parecía inquieto, reaccionando a algo invisible. La silla estaba inclinada nuevamente y el aire cargado de tristeza parecía pesar sobre mí. Por un instante, juraría haber visto el contorno de un vestido blanco en la esquina, pero no había nada. Respiré hondo, intentando no ceder al miedo que me consumía. Empecé a anotar mentalmente todo lo que ocurría y también en mis fichas, como si registrar cada detalle pudiera darme algún sentido. Cada noche era igual, pero la tristeza parecía más intensa. El paciente ya no quería dormir solo, pero seguía describiendo los sollozos y llantos nocturnos. Yo misma sentía el peso de la presencia y me di cuenta de que no podía seguir ignorándolo. Cada visita a la habitación se convertía en una experiencia extraña, entre miedo y fascinación. En una madrugada, mientras aplicaba la medicación, sentí de nuevo la brisa fría. Miré rápidamente la esquina de la habitación y por un instante vi algo que no podía identificar claramente. Parpadeé y no había nada, pero la sensación persistía. El paciente dormía profundamente, pero murmuraba suavemente. Respiré hondo y permanecí a su lado,
observando cada detalle, cada sombra, cada movimiento. La sensación de ser observada era intensa, casi palpable. Mi corazón latía rápido, pero no había peligro físico, solo esa tristeza que llenaba el aire. En los días siguientes, el cansancio comenzó a notarse. Cada vez que pasaba por el pasillo del tercer piso, sentía el mismo peso en el aire, como si algo me siguiera. El paciente se acostumbraba a tenerme cerca, pero seguía describiendo la mujer de blanco. Comencé a comprender que no era miedo infantil ni delirio. Era algo más profundo, persistente y real. Cada noche en la habitación se convertía en una prueba silenciosa de paciencia y valentía. Cierta noche, me quedé observando la habitación por más tiempo, intentando encontrar algún patrón o señal. La cama estaba ordenada, la silla en su lugar, pero el aire se sentía pesado. Sentí de nuevo la presencia al pie de la cama, silenciosa y triste. El paciente dormía, pero respiraba de manera irregular. Permanecí inmóvil durante varios minutos, tratando de comprender mientras cada fibra de mi cuerpo me decía que saliera. La tristeza parecía crecer, como si la habitación estuviera viva, cargada de recuerdos o emociones que no podíamos entender. Comencé a registrar mentalmente todo: los horarios, los pequeños movimientos, el frío, el perfume, el peso en el aire. Todo se repetía, reforzando la sensación de que la habitación estaba atrapada en un ciclo invisible. El paciente continuaba dormido, pero murmuraba sobre la mujer de blanco. Respiré profundo y decidí quedarme junto a él hasta el amanecer. Cada sonido del hospital se amplificaba, cada sombra parecía moverse a mi alrededor. La presencia se hacía más intensa, pero no había explicación racional. Poco a poco, noté que mi percepción cambiaba. Antes podía entrar sin pensar demasiado, pero ahora sentía cada paso, cada respiración, como si algo me observase. El aire parecía tangible y el silencio absoluto amplificaba cada sonido. El paciente dormía, pero su expresión era inquieta, como si estuviera consciente de algo que yo no veía. A veces se giraba de lado murmurando sobre la mujer de blanco. Yo permanecía a su lado, intentando mantener la calma, aunque todo mi cuerpo me pedía salir corriendo. Una noche, mientras organizaba los medicamentos, noté que la habitación estaba distinta. Las sábanas estaban ligeramente levantadas, como si alguien se hubiera sentado por segundos. Un escalofrío recorrió mi espalda y respiré profundo, intentando racionalizar. El paciente dormía, pero parecía inquieto, reaccionando a algo invisible. La silla estaba inclinada nuevamente y el aire cargado de tristeza parecía pesar sobre mí. Por un instante, juraría haber visto el contorno de un vestido blanco en la esquina, pero no había nada. Respiré hondo, intentando no ceder al miedo que me consumía. Empecé a anotar todo mentalmente y también en las fichas, como si registrar cada detalle pudiera darme sentido. Cada noche era igual, pero la tristeza parecía más intensa. El paciente ya no quería dormir solo, pero seguía describiendo los sollozos y llantos nocturnos. Yo misma sentía el peso de la presencia y comprendí que no podía ignorarlo. Cada visita a la habitación se convertía en una experiencia extraña, entre miedo y fascinación. En una madrugada, mientras aplicaba la medicación, sentí de nuevo la brisa fría. Miré rápidamente la esquina de la habitación y por un instante vi algo que no podía identificar claramente. Parpadeé y no había nada, pero la sensación persistía. El paciente dormía profundamente, pero murmuraba suavemente. Respiré hondo y permanecí a su lado, observando cada detalle, cada sombra, cada movimiento. La sensación de ser observada era intensa, casi palpable. Mi corazón latía rápido, pero no había peligro físico, solo esa tristeza que llenaba el aire. En los días siguientes,
El cansancio comenzó a notarse. Cada vez que pasaba por el pasillo del tercer piso, sentía el mismo peso en el aire, como si algo me siguiera. El paciente se acostumbraba a tenerme cerca, pero seguía describiendo la mujer de blanco. Comencé a comprender que no era miedo infantil ni delirio. Era algo más profundo, persistente y real. Cada noche en la habitación se convertía en una prueba silenciosa de paciencia y valentía. Al final, empecé a aceptar que tal vez no habría explicación. La habitación continuaba guardando su tristeza, la presencia silenciosa de la mujer de blanco. El paciente dormía mejor con mi compañía, pero la sensación permanecía, como si la habitación nunca estuviera realmente vacía. No sabía si algún día entendería lo que ocurría allí, y me di cuenta de que quizá nunca lo descubriría. La única certeza era que, por más racional que intentara ser, había algo en ese espacio que desafiaba toda explicación. Algo que permanecía allí, silencioso, observando, esperando y llorando en la oscuridad. Cada noche me recordaba que hay lugares donde la lógica y la razón no bastan, y que algunas presencias permanecen mucho después de que creemos que el lugar está vacío. Y así, cada turno nocturno en ese hospital se convirtió en una experiencia que mezclaba miedo, fascinación y respeto. Aprendí a convivir con la sensación, a aceptar que algunos misterios no están destinados a resolverse. La mujer de blanco seguía allí, invisiblemente presente, y yo aprendí a acompañarla en silencio, respetando su tristeza, aunque nunca pudiera comprenderla por completo. Me llamo Tomás, tengo 40 años y soy comerciante en un barrio pequeño de San Luis Potosí. Mi rutina es casi siempre la misma: abrir temprano, organizar los estantes, recibir entregas y, al final de la noche, cerrar todo con cuidado. En los últimos meses, empecé a notar cosas extrañas en la tienda, pequeños detalles que me dejaban inquieto. Paquetes de arroz apareciendo al otro lado del estante, o latas de aceite cambiando de lugar sin que yo recordara haberlas movido. Al principio pensé que era olvido, pero la sensación de que alguien movía las cosas no me abandonaba. Mi tienda es pequeña, pero bien iluminada, y durante el día el movimiento distrae. Los vecinos siempre comentaban sobre ruidos extraños provenientes de la tienda después de cerrar, pero yo me reía, pensando que era imaginación. Aún así, empecé a notar que algunas veces, cuando llegaba temprano para abrir, encontraba productos fuera de lugar, aunque estaba seguro de haberlos dejado perfectos la noche anterior. Era siempre algo pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para incomodarme. Esto sucedía casi todas las semanas. Revisaba las cámaras de seguridad, pero nada parecía fuera de lo normal, hasta que comencé a notar figuras rápidas moviéndose entre los pasillos. Al principio pensé que eran solo sombras o reflejos de las luces de la calle en las cámaras. Pero con el tiempo me di cuenta de que los movimientos eran demasiado rápidos, casi imposibles de identificar, y siempre ocurrían después de que cerraba la tienda. Intenté ignorarlo, como si fuera cansancio o paranoia, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Empecé a prepararme para observar con más atención, anotando horarios y tratando de encontrar algún patrón. Nada tenía sentido. Los productos seguían cambiando de lugar y las figuras parecían saber exactamente a dónde ir. Una noche, cansado de solo revisar grabaciones, decidí esperar. Cerré la tienda normalmente, apagué las luces del salón principal, pero dejé una lámpara tenue encendida en el fondo. Me escondí detrás de uno de los estantes, cerca del depósito, e intenté mantenerme en silencio. Mi corazón latía rápido y no podía evitar mirar las cámaras desde mi celular mientras esperaba. El barrio estaba tranquilo, nadie en la calle, y el silencio dentro de la tienda era pesado. Cada ruido parecía amplificado. Pasaron casi 30 minutos cuando escuché un sonido leve, como un paquete deslizándose por el suelo.
Contuve la respiración. Miré los pasillos y vi de reojo un movimiento rápido. Una figura pequeña pasando entre los estantes. No pude identificar si era un adulto, un niño o algo más. En ese instante sentí un escalofrío en la espalda. El silencio que siguió fue aún más extraño, y me quedé allí, inmóvil, intentando entender si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Entonces, sin aviso, un paquete de galletas cayó de un estante alto. Caer con un golpe seco me hizo estremecer todo el cuerpo. Estaba solo, eso lo tenía claro, pero el ruido resonó por el pasillo como si alguien se estuviera riendo suavemente. Fue una risa ligera, infantil, que parecía venir de todos lados a la vez. Intenté convencerme de que eran ratones o algún problema estructural de la tienda, pero la sensación era diferente. Esa risa tenía intención, parecía provocadora. Me quedé inmóvil, intentando escuchar con atención. El aire se sentía más denso y un frío extraño recorrió mis hombros. Cada vez que un producto caía, escuchaba de nuevo esa risa corta y seca. No había viento, ninguna corriente de aire, nada que justificara los ruidos. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la adrenalina no me dejaba. Poco a poco noté que los productos no caían al azar. Algunos caían cerca de mí, otros en lugares que no podía alcanzar. Decidí moverme con cuidado. Salí de detrás del estante y avancé lentamente por los pasillos. Cada paso parecía amplificado, y temía que la figura apareciera. Cuando llegué cerca de la sección de productos enlatados, vi que algunas latas estaban esparcidas por el suelo, formando pequeñas filas que no tenían sentido. Miré hacia atrás y noté que el pasillo estaba vacío, pero el silencio no era normal. La risa infantil se repetía, pero ahora más cerca, como si estuviera observando cada movimiento mío. Mi corazón latía acelerado y empecé a pensar en formas de pedir ayuda sin salir corriendo. Tomé mi celular y traté de grabar, pero la pantalla temblaba tanto que era imposible enfocar. De repente, un paquete de azúcar cayó justo a mi lado, casi golpeándome. Mi instinto fue retroceder, pero algo me decía que debía seguir. Quería entender qué estaba pasando, si había alguien allí, o si era alguna alucinación por el cansancio y el estrés. Cada vez más sentía que no estaba solo, aunque no viera a nadie. Me quedé quieto por unos minutos, respirando hondo, intentando escuchar mejor. La risa desapareció de repente, dejando un silencio pesado y opresivo. Cada vez que el silencio se instalaba, sentía la tienda más viva que nunca, como si estuviera siendo observada. Empecé a pensar que tal vez esas cosas que se movían durante el día eran solo pequeñas manifestaciones, pruebas, como si alguien o algo quisiera llamar mi atención. Decidí que esa madrugada no me iría sin descubrir más. Me escondí de nuevo, esta vez en el pasillo de las bebidas. Traté de escuchar cualquier señal, cualquier movimiento que explicara lo que estaba pasando. El silencio era casi ensordecedor, y cada crujido de la tienda se amplificaba. Sentí un escalofrío cuando vi una sombra moverse rápido por el rabillo del ojo, pero al mirar directamente, no había nada. Respiré hondo, y me di cuenta de que cada vez que me acercaba a algo que había caído, la sensación de ser observado aumentaba. Era como si toda la tienda tuviera conciencia de mi presencia. De repente, escuché pasos ligeros detrás de mí. No eran pasos humanos, no tenían peso ni ritmo regular. Eran rápidos, irregulares y parecían provenir de todos los pasillos al mismo tiempo. Mi corazón se aceleró y traté de moverme lentamente para tomar mi celular. Quería registrar cualquier cosa, pero apenas podía concentrarme. Entonces, un paquete de arroz rodó por el suelo justo frente a mí, como si una mano invisible lo hubiera empujado. Respiré hondo,
intentando convencerme de que era solo mi mente cansada. Pero la sensación de presencia no me dejaba en paz. Miré los pasillos vacíos y vi otra vez esa figura rápida, pequeña y difícil de identificar, desapareciendo entre los estantes. Cada vez que intentaba acercarme, desaparecía. La risa infantil volvió, ahora más clara, como si se burlara de algo que yo no podía ver. Comencé a caminar por los pasillos, tratando de seguir cualquier movimiento, pero cada paso parecía provocar nuevas caídas de productos. Noté que no había un patrón lógico en los objetos que caían, pero la elección parecía intencionada. Algunos caían cerca de mí, otros en puntos que no podía alcanzar. Era como si alguien quisiera guiarme o probarme. Cada vez que algo caía, la risa se repetía, corta y extrañamente familiar, pero al mismo tiempo imposible de identificar. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad creciente. Mi mente intentaba racionalizar todo, pero no había explicación que encajara. Avancé hacia el pasillo de golosinas y, al pasar, un paquete de galletas cayó de lo alto, casi golpeándome otra vez. Respiré hondo, conteniendo el impulso de gritar. En ese momento noté algo extraño. Los estantes parecían moverse levemente, como si fueran empujados desde dentro, pero no había viento. Pensé que podrían ser vibraciones de la calle, pero todo parecía demasiado específico, demasiado calculado. La risa infantil resonaba de vez en cuando, pero nunca al mismo tiempo que los objetos caían. Era intermitente, como si se burlara de mí. Comencé a sentirme cansado y mareado, pero no podía dejar de observar. Cada pasillo parecía tener su propia actividad y sentía que estaba en el centro de algo que no podía controlar. La tienda entera parecía viva y cada pequeño movimiento aumentaba mi tensión. Decidí acercarme al mostrador principal, donde están los productos más caros. Sabía que si algo caía allí, podría ser peligroso, pero era allí donde sentía más necesidad de descubrir lo que estaba pasando. Mientras caminaba, vi otra vez la figura rápida entre los estantes. No pude distinguir forma, color o tamaño. Solo percibí que era extremadamente ágil y veloz, imposible de alcanzar o tocar. Entonces, un paquete de frijoles cayó justo a mi lado. Percibí un olor extraño, no del producto, sino indefinido, metálico tal vez, que me incomodó aún más. La risa volvió, más baja esta vez, casi un susurro. Todo mi cuerpo tembló y sentí una mezcla de rabia y miedo. Me pregunté por qué estaba pasando eso, por qué a mí, por qué en mi tienda. Intenté pensar que alguien había entrado antes y me estaba jugando una broma, pero todas las puertas estaban cerradas. Fue entonces que noté un detalle que me heló la sangre. Algunos productos caían formando pequeñas trazas, como si alguien invisible caminara entre los estantes. Cada paso que daba, surgía una nueva trazada. Comencé a avanzar despacio, siguiendo esas huellas, intentando no hacer ruido. La risa infantil ahora parecía venir de todos lados, más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, sentí dolor en el pecho. Sostuve mi celular con firmeza, intentando grabar algo, pero la pantalla solo captaba sombras y movimientos rápidos. Todo lo que sentía era real, los ruidos, los olores, la sensación de ser observado. Mi cuerpo temblaba y sabía que no podría permanecer mucho más tiempo allí. Llegué al depósito y la puerta estaba entreabierta, algo que estaba seguro de haber cerrado. Todo mi cuerpo se estremeció, pero no pude retroceder. La tienda estaba silenciosa, pero sentía cada detalle. El olor del café que dejé en el mostrador, el plástico de los empaques, todo parecía más intenso. Entonces escuché de nuevo esa risa infantil, ahora detrás de mí. Giré lentamente y no había nadie, pero la sensación de que alguien o algo estaba muy cerca no me abandonaba.
Avancé con cuidado y cada paso resonaba en el depósito. Algunos productos caían suavemente, sin fuerza, como si fueran empujados por dedos invisibles. Respiré hondo, intentando concentrarme, pero mi corazón parecía explotar en mi pecho. La luz tenue que dejé encendida apenas iluminaba el espacio, y las sombras formaban figuras que no podía identificar. Me quedé quieto, tratando de escuchar algún sonido que explicara la situación, pero solo estaba mi respiración acelerada. Fue entonces que noté algo extraño. Algunas cajas estaban orientadas hacia mí como si alguien las hubiera colocado a propósito. No había viento ni corrientes de aire. Cada caja parecía estar colocada deliberadamente. La sensación de que toda la tienda estaba viva y me observaba aumentó. El miedo se mezclaba con la curiosidad y no sabía si debía correr o seguir intentando entender lo que pasaba. Un paquete de arroz cayó con fuerza, justo al lado de mi pie. Me asusté y retrocedí un paso, tropezando levemente. La risa infantil volvió, más baja esta vez, casi un susurro, como si estuviera dentro del depósito. Sostuve el celular y traté de grabar, pero la cámara solo captaba sombras y movimientos rápidos. Todo lo que sentía era real. Los ruidos, los olores, la sensación de ser observado. Mi cuerpo temblaba y sabía que no podría soportar mucho más tiempo. De repente, un movimiento rápido llamó mi atención. Algo atravesó el depósito de un lado al otro. No pude identificar forma ni tamaño, solo la rapidez. Mi instinto fue retroceder, pero una parte de mí quería seguir. Sentí una extraña conexión con lo que fuera que estuviera allí, como si la tienda me estuviera mostrando algo. Comencé a notar que cada objeto caído, cada rastro de productos, era parte de un patrón invisible, aunque no lograra descifrarlo. Un frasco rodó lentamente hasta mí, como si me desafiara a tocarlo. Mi corazón latía con fuerza. Respiré hondo y traté de mantener la calma. La risa infantil cesó por unos segundos, pero la sensación de ser observado se intensificó. Cada sombra parecía moverse independientemente y me sentí diminuto en medio de todo aquello. Era como si cada estante, cada caja, tuviera vida propia y estuviera interactuando conmigo. Comencé a sentir cansancio, pero no podía alejarme. La sensación de que algo quería mi atención era demasiado fuerte. Miré al fondo del depósito y vi un pasillo estrecho que nunca había notado. Parecía más oscuro, como si la luz tuviera dificultad en llegar. Un impulso me hizo caminar hacia allí, cada paso aumentando la tensión. Sabía que algo me esperaba, pero no podía explicar por qué. Mientras avanzaba, productos caían a mi alrededor sin ningún patrón aparente. El ruido resonaba por toda la tienda y la risa volvió, más distante pero clara. Todo mi cuerpo temblaba y la adrenalina mezclaba miedo con curiosidad. Cada pasillo estrecho parecía más largo de lo que realmente era, y sentía que una fuerza invisible me guiaba. Llegué a una pequeña puerta al final del pasillo que nunca había visto antes. Estaba entreabierta y sentí un frío intenso al empujarla lentamente. El depósito parecía expandirse y las sombras se movían por las paredes. Un paquete cayó frente a mí y al mirar arriba no vi nada más que estantes vacíos. La risa infantil desapareció de repente, dejando un silencio pesado, casi insoportable. Sentí ganas de correr, pero algo me mantenía allí. Respiré hondo, intentando calmarme. El silencio era absoluto, pero había una presencia que no podía negar. Cada objeto caído, cada sombra, cada risa parecía parte de algo más grande, algo que no entendía. Sentí una mezcla de miedo, fascinación e impotencia. Estaba solo en la tienda, pero sabía que no lo estaba. Y en ese momento, entendí que mi curiosidad podría haberme llevado a algo que tal vez no quisiera descubrir por completo. Decidí acercarme a la pequeña puerta.
respirando despacio, con todos los músculos tensos. Cuando toqué la manija, sentí un frío extraño recorrer mi mano, como si algo me empujara hacia atrás. Me detuve un instante, escuchando atentamente. No había viento, ni ningún ruido más que mi respiración acelerada. Aún así, la sensación de que alguien o algo observaba cada uno de mis movimientos era aplastante. Mis manos temblaban, pero la curiosidad venció al miedo momentáneo y empujé la puerta lentamente. Atravesé la puerta y encontré un pasillo estrecho, lleno de cajas y productos apilados aparentemente al azar. Pero algo estaba mal. Algunas cajas formaban un camino sutil, como si alguien lo hubiera dispuesto para que yo lo siguiera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, por primera vez, la risa no apareció. Un silencio pesado tomó el lugar, y cada paso mío resonaba, provocando una reacción invisible. Mientras avanzaba, comencé a notar pequeñas marcas en el suelo, huellas muy ligeras, casi imperceptibles, como si alguien hubiera pasado recientemente. Intenté convencerme de que eran solo accidentes de productos caídos, pero mi mente no aceptaba esa explicación. Cada pasillo parecía conducir a otro, formando un laberinto que yo no conocía, aunque era mi propia tienda. La sensación de ser guiado por algo invisible se intensificaba a cada paso. Llegué a una zona del depósito que nunca había notado. Las cajas estaban apiladas hasta el techo, formando corredores improvisados. Un paquete cayó desde lo alto, pero no al azar. Se colocó justo frente a mí. Traté de retroceder, pero algo me impedía hacerlo. La risa volvió, más baja, casi un susurro, y parecía venir de dentro de las cajas. Mi corazón se disparó y sentí una mezcla de miedo, curiosidad y una extraña familiaridad. Caminé unos pasos más y el silencio cambió. Era como si la tienda respirara conmigo. Cada caja parecía moverse levemente, reaccionando a mi presencia. Un frasco rodó hasta mis pies. Miré a mi alrededor, y todo parecía inmóvil, pero a la vez estaba lleno de vida. Sabía que no estaba solo. Algo me observaba, sin revelarse por completo. Una sombra rápida cruzó uno de los pasillos improvisados, pero cuando traté de mirar directamente, no había nada. La sensación de ser seguido aumentó, y la risa volvió, corta y seca, casi como un desafío. Quise correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Cada movimiento parecía ser evaluado, probado. El miedo era intenso, pero la necesidad de entender lo que pasaba era aún mayor. Seguí el camino formado por las cajas, intentando no hacer ruido. Cada objeto que caía parecía parte de un patrón invisible. La risa cesó nuevamente, dejando un silencio profundo. Estaba agotado, pero no podía dejar de observar. Sentía que si salía, nunca sabría lo que realmente había ocurrido, pero algo dentro de mí decía que seguir era peligroso. De repente, escuché pasos ligeros detrás de mí, diferentes esta vez, suaves, como alguien descalzo caminando. Giré despacio y no había nadie, solo la tienda, silenciosa y llena de sombras. Cada caja parecía flotar por un instante antes de acomodarse de nuevo, como si respirara. La sensación de que algo invisible jugaba conmigo se volvió casi insoportable. Decidí retroceder lentamente, siguiendo el camino de vuelta, pero el depósito parecía diferente. Algunas cajas que antes pasé ahora bloqueaban el pasillo, otras habían desaparecido. La risa infantil volvió por última vez, corta y distante, dejando un eco extraño en los pasillos vacíos. Sentí un frío intenso y comprendí que de alguna forma, toda la tienda tenía vida propia esa noche. Finalmente llegué cerca de la puerta de salida. Me detuve, respiré hondo y miré atrás. El depósito estaba silencioso, vacío y estático de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí había cambiado.
Sabía que no estaba solo en esa tienda y que algunos movimientos, algunas risas se quedarían conmigo para siempre. Abrí la puerta y salí rápidamente, cerrándola tras de mí. Nunca volví a quedarme hasta tarde, pero a veces, al pasar frente a la tienda, juro escuchar pasos y risas leves entre los pasillos vacíos.